noches, les damos la bienvenida a Perspectivas Históricas 11, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Les doy también la bienvenida en el estudio a Felipe. Hola Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Y a nuestro invitado del día de hoy, Juan Jacobo Hernández, militante y activista del movimiento LGBT+, y además de asociaciones de VIH y SIDA y director general del colectivo Sol. Bienvenido, Jacobo. Muchas gracias. Un placer tenerte acá. Muchas gracias. Pues antes de iniciar la conversación del día de hoy, les invitamos a ver con nosotros esta cápsula. En México, hoy se reconoce el derecho a la diversidad sexual. Sin embargo, que en la actualidad las personas homosexuales, lesbianas, transgéneros y demás grupos que reivindican libremente su identidad sexual ha sido el producto de una larga lucha de décadas en la que las y los militantes que reivindican una identidad diferente a la heterosexual han librado importantes batallas para organizarse, movilizarse y expresarse defendiendo ese derecho, luchando a contracorriente para vencer prejuicios, odio, discriminación y represión. En nuestro país, el movimiento de liberación homosexual comenzó en la década de 1970, cuando se formó el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, integrado por jóvenes militantes que defendían su identidad sexual, cansados de la persecución policíaca, de las racias, golpes, insultos y discriminación de la que eran objeto por parte de grupos conservadores y fuerzas del orden que condenaban, desde una mirada, eran expresiones que atentaban contra la moral y las buenas costumbres. El primer manifiesto en defensa de los derechos de los homosexuales fue publicado en la revista Siempre, en agosto de 1975, impulsado por algunos de los precursores del movimiento homosexual y lésbico, como Luis González de Alba, Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis, a quienes se sumaron intelectuales como Juan Rulfo, José Revueltas, Elena Poniatowska, Arnaldo Córdoba, Manuel Felgueres, Gabriel Said, Ofelia Medina, Emilio Carballido y otras más. En total, 90 firmantes. Ese manifiesto, junto con la organización del movimiento lésbico-gay, fue un parteaguas en la historia de la lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad lésbico-gay. Bien, regresamos para empezar nuestra reflexión en torno a la historia del movimiento de liberación homosexual. Felipe, Jacobo, de nuevo, gracias por estar acá. Bueno, Felipe, vayamos hacia el contexto mucho más amplio, mucho más global del que generalmente hacemos acá en esta mesa. ¿Cuál es el origen del movimiento de liberación sexual en el mundo desde esta visión global? Y sobre todo, ¿qué relación tiene con los feminismos, con la lucha por los derechos civiles, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, o con esta contracultura que surge en los 60s, que es mayormente conocida como cultura hippie? Pues en efecto, Magali, la lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+, es un fenómeno que nosotros podemos ubicar sobre todo en la década de 1970 y que tiene como antecedentes algunos de estos que tú has comentado. En la década de 1970, el mundo, sobre todo el occidental, que es en el que nos insertamos de manera más directa, ve cómo algunos fenómenos que venían ocurriendo desde años antes hacen explosión. La década de los 60, nosotros sabemos, es la revolución, el comienzo de la revolución sexual de los jóvenes, es el ascenso del feminismo, es la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, es la lucha contra la invasión soviética en Checoslovaquia, continúa la lucha por la liberación de países africanos y del sudeste asiático. Hay una enorme toma de conciencia, sobre todo por las clases medias y por los sectores juveniles, que hace erupción en 68 en muchos de los países occidentales. Y es en este contexto en donde también toma mucha fuerza el movimiento feminista, un movimiento que, si bien sus antecedentes son mucho más remotos, creo que lo que le da una dimensión nueva
es que con la Segunda Guerra Mundial las mujeres se incorporan masivamente a la economía, a la producción, a los servicios, a la educación, se empoderan y a partir de esa nueva condición que establecen las mujeres hay una toma de conciencia. Es una época en donde se habla mucho de revolución, se habla mucho de izquierda, la gente lee vorazmente el marxismo en su versión más crítica, no en la versión estalinista, soviética, se lee muchísimo a Simone de Beauvoir, a Jean-Paul Sartre, a Wilhelm Reich, la revolución sexual de los jóvenes. En muchas de las universidades públicas del mundo y también en universidades privadas hay una toma de conciencia juvenil de que es necesario cambiar al mundo y que la revolución tiene que ser una revolución integral en donde aparece como una demanda central la liberación de los cuerpos, la lucha por el ejercicio pleno de la sexualidad, porque se comienza a decir como consigna, sin libertad sexual no hay libertad política. Es en este contexto amplio en donde surge el movimiento que reivindica los derechos de la comunidad LGBT+. Sí, claro, y creo que es muy importante como sentar las explicaciones en torno a un contexto global, pero bueno, regresando a México y antes de este momento de apogeo, ¿no? de origen fáctico del movimiento de liberación homosexual, tú en otros espacios, Juan Jacobo, has hablado de una serie de antecedentes, ¿no? en la sociedad y en la cultura mexicana que tiene que ver con una disputa o una tensión respecto a la masculinidad o a las masculinidades, ¿no? Que están ahí en disputa, y uno de esos grupos es el grupo de los contemporáneos. Tú has hablado en esos otros espacios sobre este grupo como un antecedente. ¿Por qué? Bueno, los contemporáneos son un grupo muy importante porque son un conjunto de escritores, de poetas, de pintores, de artistas, de intelectuales, académicos y funcionarios que contrastan su quehacer, sus descubrimientos, sus propuestas, contrastan de una manera muy fuerte con todo este sentir de la Revolución Mexicana, que era profundamente masculinista, profundamente machista, ¿no? Y muy nacionalista. Entonces, los contemporáneos son este grupo de intelectuales mexicanos que ven hacia afuera, no solo hacia adentro de México, ¿no? Algunos de ellos viajaron, han estado en Europa, son muy conscientes de las nuevas corrientes literarias, pictóricas, musicales, porque en esos años, en los años 20 y 30, hay un auge enorme de experimentación cultural, de la escritura, de la pintura, de la música, del teatro. Entonces ellos son como estos heraldos que traen a México las formas diferentes de hacer la cultura. No únicamente la glorificación del indígena, la vuelta hacia nuestro pasado histórico, que no está mal, ¿no? Porque era recuperar y forjar, digamos, un alma nacional. Pero a ellos se les hacía que era un alma nacional bastante constreñida. Entonces, hacían, producían en este sentido toda su obra. Ahora, ¿qué es lo que caracterizaba fundamentalmente a los contemporáneos que los hacían tan poderosos, tan contenciosos? ¿Por qué se peleaba tanto la gente con ellos? Porque eran un grupo eminentemente de hombres homosexuales, y de hombres homosexuales que estaban dentro del gobierno, que estaban dentro de las artes, que eran gente que tenía, dentro del periodismo, tenían una voz que era escuchada, y que además eran muy osados, retaban mucho a la opinión pública, retaban mucho a los pintores de la Escuela Mexicana de Pintura, porque eran muy afeminados. Muchos de ellos eran totalmente afeminados, Salvador Novo, Villaurrutia, había Montenegro con el pintor, o sea, entonces ofendían a la gente con su mariconería, vamos, ¿no? Y lo hacían de una manera consciente. Entonces generó realmente una guerra cultural, efectivamente, tanto con los pintores de la Escuela Mexicana del muralismo y todo esto, que recoge
bueno, las grandes figuras de la iconografía mexicana, y las podemos ver en todos lados. A mí me encantan, a mucha gente no, pero es una cosa muy interesante. Pero también traían un pleito con otro cenáculo cultural, que era el cenáculo de los estridentistas, que ellos abrevaban de los dadaístas, de estas nuevas corrientes también dentro de la literatura francesa, pero que eran enemigos de los contemporáneos, a los que consideraban literatos afeminados, etcétera. Entonces se daban sus buenos agarrones ahí. Sí, y a mí me parece como muy interesante esto, porque al final de cuentas son dos tipos de masculinidades en tensión, y además una mal vista, ¿no? Y cuestionada, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, creo que esto es bastante sugerente, pero bueno, vamos a ver una segunda cápsula para seguir introduciendo el tema. Bien. El primer manifiesto en defensa de los derechos de los homosexuales protestó contra los abusos policíacos hacia las y los homosexuales, que incluían detenciones arbitrarias, golpes y torturas, extorsiones e incluso asesinatos contra quienes manifestaban pacíficamente su diversidad sexual. Dicho manifiesto expresó: en México, la homosexualidad no constituye delito cuando se da en privado y entre adultos consensuales. De aquí se deriva que es posible acusar a una persona de violación o corrupción, mas no de ser homosexual, como no se le puede acusar de ser rubio, alto, zurdo o guapo, condiciones tal vez menos frecuentes que la de homosexual. Por otra parte, la represión policíaca produce un mal aún mayor en el seno de la sociedad. Acrecienta la inseguridad ciudadana en primer término, alienta la paranoia anticomunista o, en un caso no infrecuente, la homofobia, el odio irracional contra quienes practican o se quiere suponer que practican para mejor robarlos una conducta sexual minoritaria. Por lo demás, está ampliamente probado que, entre otras cosas, la homofobia conduce a crímenes y violencia. El manifiesto denunció la provocación montada contra un grupo de mujeres lesbianas que fueron agredidas durante las sesiones del Año Internacional de la Mujer, que tuvo a México como sede ese año de 1975. Quien justifica tales procedimientos policíacos abre también el paso a la represión de otros grupos vulnerables, concluyó. Regresamos para seguir reflexionando sobre el tema de la historia del movimiento de liberación homosexual. Juan Jacobo, ya nos hablabas de estos antecedentes, ¿no? Que tú como parte de ese movimiento identifican, ¿no? en la historia pues, nacional o mexicana. Ahora bien, yo te pregunto, ¿dónde está el origen del movimiento político de liberación homosexual? ¿Quiénes lo fundan? ¿Cuáles son sus perfiles, demandas, objetivos? ¿Cuál es el cariz de este primer momento del movimiento? El primer momento está inspirado en la rebelión de Stonewall, que fue en 69. Y en el 70 ya había un grupo de intelectuales, de personas, de escritores, de dramaturga Nancy, que ya habían estado platicando a partir de esta rebelión de la necesidad de que aquí hubiera algo similar, pero no había cuajado, no se había cristalizado, digamos, la idea. Y cristaliza a partir de un evento clave, que es el despido de un amigo de Nancy, de Sears, por afeminado. Entonces lo corren y se arma un gran escándalo, pero nada más al interior. No podíamos hacer el escándalo al exterior porque la situación no era muy positiva, que digamos, estábamos en medio de la guerra sucia. Ellos eran comunistas militantes, habían sido hostigados tanto dentro del Partido Comunista como por la policía. Entonces había una situación muy difícil para que esta iniciativa de encuentro fundacional de homosexuales y lesbianas fuera público, porque se corría el riesgo de ir a la cárcel por medio de la espada de Damocles que representaba la ley de imprenta, en donde se hablara o se escribiera o se promoviera la homosexualidad, pues era un delito, corrupción de menores, etcétera, ¿no? Entonces había esta amenaza que impedía que nos pudiéramos tener visibilidad. Entonces fue
interno. Durante 3 años estuvimos trabajando a lo interno. Estuvimos tratando de vernos a nosotros en diferentes espejos, ¿no? Porque nada más nos veíamos en los espejos del crimen, de la enfermedad mental, del pecado, de la degeneración, puras cosas negativas. Entonces buscábamos otro tipo de reflejo y ahí empezamos a encontrarlo. O sea, hay un proceso, digamos, iniciaron con un proceso de construcción como lo hicieron de alguna manera las mujeres al interior de los feminismos, que creo que es el primer paso, ¿no? Para también liberarse y politizarse, ¿no? Y bueno, Felipe, Juan Jacobo nos hablaba de la guerra sucia, de un contexto de represión respecto a las expresiones de los grupos homosexuales. ¿Qué está pasando en México en este momento para que de alguna manera haya este cuidado, ¿no?, de ciertos grupos para movilizarse? ¿Y en qué momento se empiezan a movilizar? Digo, estamos hablando de que también se movilizan los estudiantes, surgen las guerrillas, en fin, hay un contexto muy particular en específico. Y por otro lado, ¿cuál es el vínculo de este movimiento con las izquierdas, si es que lo hay? Sí lo hay, Magali. En México, después de las brutales represiones del 68 y del 71, el movimiento estudiantil se tuvo que replegar un tiempo, pero nunca dejó de mantenerse organizado, de mantenerse en lucha. Y ese fue el momento quizá límite de la represión del sistema político mexicano, porque en la década de los 70s, Magali, lo que ocurre es una efervescencia. La lucha política, la lucha social, la lucha cultural se abre en muchísimos frentes. En las universidades incluso se da la movilización magisterial y estudiantil por construir sindicatos independientes universitarios, por construir comités de lucha, por salir a las calles nuevamente. Las clases medias también se organizan y comienzan a luchar por nuevas demandas que no habían aparecido hasta entonces. Los obreros se lanzan a las calles, hacen paros y movilizaciones tratando de recuperar la democracia de sus sindicatos. Hay una enorme toma de conciencia y esto se da en el contexto en donde el régimen endurece más que nunca su postura, porque es en esa década cuando ocurre la guerra sucia, la lucha contrainsurgente frontal en contra de las organizaciones guerrilleras que han recurrido a las armas al considerar desde su punto de vista que no existían condiciones para luchar por sus demandas dentro de las instituciones legales. Es el momento de las guerrillas, de los secuestros, de los enfrentamientos, de la militarización del país, pero también es el momento en donde los distintos grupos sociales se van organizando, van tomando una mayor conciencia, se lanzan a la calle y empiezan a enfrentar a un régimen que ya no los representa. Ahí creo que sí queda muy claro en los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo que los gobiernos revolucionarios ya no tienen ninguna legitimidad, que son vistos como enemigos y son vistos como algo que hay que derrotar. Y es en este momento cuando aparecen las reivindicaciones de los homosexuales dentro de los grupos de izquierda, porque también la izquierda se reorganiza en la década de los 70s. Hay una parte que no está de acuerdo con la lucha armada y que se lanza a los sindicatos, que se lanza a las colonias populares, que se lanza con las organizaciones estudiantiles para incidir en la lucha social, y es en ese momento cuando aparecen estas nuevas demandas de los grupos que reivindican la diversidad sexual y que comienzan a aparecer por primera vez y a hacerse visibles para una buena parte de la sociedad mexicana. Entonces hay una vinculación muy directa entre la lucha de la izquierda por la democracia, por las libertades políticas, por la presentación de los desaparecidos políticos que comienzan a ser muchísimos, por sacar a los presos políticos de la cárcel, y a estas demandas democráticas y de libertades se suman las de los derechos de los cuerpos, el de las mujeres que reivindican su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, que comienzan a movilizar
movilizarse porque se acepte y reconozca el derecho al aborto, y todo esto permea a las organizaciones de izquierda que van incorporando esas demandas, y muchos y muchas de estos militantes que reivindican la diversidad y los derechos sexuales de todas y de todos forman parte de esta nueva izquierda que comienza a surgir en los 70s, Magali. Sí, definitivamente. Yo creo que además es un contexto muy complejo, ¿no? En donde, digamos, hay una interrelación entre diferentes grupos sociales y además interrelación de demandas. Y en ese sentido, tú, Juan Jacobo, como protagonista, como pionero del movimiento de liberación homosexual, bueno, la discriminación que históricamente han experimentado estos grupos sociales se engarza obviamente con una visión binaria, heteronormada de la sociedad y de las relaciones sociales. ¿Cómo era ser parte de una disidencia en ese momento de la historia, del país? ¿Qué experimentaban las mujeres lesbianas? ¿Qué experimentaban los hombres homosexuales respecto a cómo se les veía, cómo se les trataba y cómo se les discriminaba? Sí, bueno, en aquellos años y bueno, todavía hasta muy recientemente, sí, la imagen del homosexual, socialmente hablando, es la de un hombre muy afeminado, o de una lesbiana, de una mujer muy masculina, muy machorra, muy fuerte. Estas representaciones fueron clave en un momento determinado, porque eran representaciones de una orientación sexual, de una identidad de género. Ahora las definimos así, antes no, que se plantaban en medio de la sociedad y que no cedían de ser ellos mismos, ellas mismas. Les valía. Estaban en las vanguardias, rompiendo estereotipos, ¿no? Porque confrontando con sus estereotipos los demás, ¿no? Entonces, la inclusión de personas abiertamente homosexuales, afeminadas, y que en aquel momento ellos mismos se describían como vestidas, ¿no? O sea, donde con el vestido era su arma de lucha. Y no como ahora, hemos visto en algunas de las imágenes cómo se ataviaban las travestis en aquellos años, ¿no? Y eso ya era romper con los moldes. Eso se fue sofisticando, se fue desarrollando, hubo una progresión en cómo se veían las representaciones corporales o de peinado, etcétera, asociadas a una orientación o a una práctica o a un comportamiento sexual. Y de ahí viene mucho lo que estábamos hablando hace un momento, cómo permea el movimiento hippie toda esta nueva manera de ataviarse, de verse. Esto abre los caminos para ir rompiendo con esta heteronorma, con este binarismo tan duro, tan crudo. Y fue violenta la apertura, no te creas, porque había muchísima agresión, la sigue habiendo. Ese es el hecho de que las personas asuman su identidad de género de una manera agresiva, asertiva, ofende mucho, sobre todo la de las mujeres transgénero. Entonces, por eso vemos una proliferación de crímenes de odio en contra de mujeres transgénero, por este choque con los bloques mentales, sí, culturales, claro, ¿no? De costumbre, de lo que tiene que ser un hombre y tiene que ser una mujer. O sea, el binarismo está muy vivo, ¿no? Y la confrontación de este binarismo con las nuevas expresiones de ser lesbianas, travesti, etcétera, pueden ser muy violentas y llegar hasta la muerte. O sea, que es muy importante seguir desarticulando ese binarismo, haciendo que la sociedad sea más abierta. Y lo estamos viendo, tenemos ya muestras muy claras en la juventud, ¿no? Los jóvenes no saben si son heterosexuales, bisexuales, no te importa, porque ellos se atavían, se visten y se comportan como ellos sienten y hay el espacio para hacerlo. Entonces, estas cosas creo que van a ir degradando de una manera así, como una gotita de agua que está, y va ahora a dar, y va a generar estos espacios que otros tienen que venir a ocupar de una manera menos violenta. Claro, definitivamente, digamos, pensar hasta dónde se ha llegado
actualmente, digamos, es producto de una lucha, ¿no? De gente como tú, Juan Jacobo, protagonistas, pioneros de este movimiento, pero que al final de cuentas aún hay resistencias. Sí. Lo vemos en nuestra sociedad y son resistencias que también tienen que ver con una crisis del binarismo, podríamos decirlo actualmente, ¿no? Creo que ahorita estamos ante una crisis de tipo cultural que estamos experimentando, que estamos observando y que de alguna manera también va a poner resistencia al respecto. Y en ese sentido, bueno, ya para concluir, Felipe, ¿qué podemos decir respecto al movimiento LGBT+ actual mirando hacia la historia? Yo creo que lo más importante, Magali, es que lo que hoy podemos ver, recientemente fue la gran marcha del orgullo LGBT por las calles de la Ciudad de México y de otras ciudades del país, es producto de una evolución y de una lucha, no es una concesión, es algo que se han ganado a pulso, quienes se han movilizado, quienes han enfrentado la represión, quienes han reivindicado sus derechos, sus libertades, y que ha sido una historia tortuosa, como lo estamos viendo y como lo vamos a ver en el siguiente programa, porque nada es gratuito, Magali. Lo que hoy vivimos es producto de una lucha y es una conquista. El que se puedan manifestar abiertamente ahora y ya no sufrir las redadas, las racias, la represión, aunque sigue habiendo, es un avance que solo la lucha de ellas y de ellos ha conseguido, y por eso estamos aquí. Sin lugar a dudas, Felipe, pues les agradezco muchísimo que hayamos tenido este espacio para hablar de este tema tan importante en la actualidad. Les agradecemos su compañía y los invitamos para que nos acompañen la próxima semana en Perspectivas Históricas 11.